Iniciamos Hechos 26 y recordemos a partir del versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: «Se te permite hablar por ti mismo». Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: «Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Y estuvimos largamente en ese versículo 8. Pablo continúa: yo ciertamente había creído mi deber. Pablo realmente estaba convencido de este asunto: hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual pues hemos visto en ocasiones anteriores. Y continúa: lo cual también hice en Jerusalén. Y recordemos con tristeza lo que él hacía. Dice él: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, esas cartas que lo autorizaban para hacer esa comisión tan triste, y nada menos que firmadas por los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Mire que usa los mataron, hay un plural ahí, lo cual nos recuerda entonces que Esteban no fue el único asesinato aprobado por Pablo por ser las personas de Cristo Jesús. Yo di mi voto. Y continúa, aquí habíamos dejado. Y muchas veces, es decir, recuerden que cuando Lucas dice esto es porque no fueron pocas, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Miren, hermanos y hermanas, pasar por un pasaje así no es alegre, es algo triste. Pues alegre porque estas personas que fueron castigadas, muertas y torturadas prácticamente, pues están con el Señor, gloria a Dios, si perseveraron y no renegaron de nuestro Dios para darle gusto a Saulo en su momento. Pero es que estos hechos realmente ocurrieron, por eso Hechos se llama Hechos. Castigándolos en todas las sinagogas, es decir, los escarnecía públicamente, y se le daba a este asunto un tinte religioso. Por eso lo hacían allí en las sinagogas. Los forcé a blasfemar. Una apreciación mejor de este versículo en la parte C sería: yo trataba de forzarlos a blasfemar, porque seguramente no lo logró en muchos casos, y por eso lo de los muertos antes mencionados. Hay gente que dijo: no, yo no voy a blasfemar de nuestro buen Dios, ni del Señor Jesús, ni del Espíritu Santo, mátenme. Y morían. Los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Que Pablo realmente estaba ensañado. Bien lo describe Lucas.
ya nos dijo, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 58 del mismo Hechos. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon a Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y en el capítulo 8, versículo 1, se nos recuerda: y Saulo consentía en su muerte, en la de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y aún el capítulo 9, versículo 1 y 2 nos dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esa era la triste vida activa y religiosa de Saulo, y la está contando ahora ante el rey Agripa. Por eso le pidió paciencia para ser escuchado. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Perseguir es acosar. Vuelvo y digo, se ensañó Pablo. Aún fuera de Jerusalén, los perseguía. Hace una pausa Pablo, tal vez mirando a Agripa, a Festo, a aquellos tribunos y a aquellos principales. Ocupado en esto, porque esa era su labor, dice Pablo, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Es decir, él llevaba en su mano documentos que certificaban su misión. Era reconocida la situación. Por eso dice, y en comisión de los principales sacerdotes. Estaba empoderado. Era un asunto oficial. Aquí cuando se refiere a principales sacerdotes, seguramente estaba hablando también de los exsacerdotes e hijos del sumo sacerdote. Y en comisión de los principales sacerdotes, conocido también como sumo pontífice, porque a eso se refiere el sumo sacerdocio dentro de la religión judía. Y aquí viene algo que no nos debemos cansar, es que yo sé que, y usted sabe que Hechos lo escribe Lucas, pero quien lo inspiró fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está permitiendo que esta situación se nos narre ya 3 veces con esta. La primera vez en el capítulo 9, en un capítulo anterior aquí, y ahora en este nuevamente. Pablo vuelve y nos cuenta, miren qué interesante, cuando a mediodía, oh rey, es que ese día fue inolvidable para el apóstol. Y creo que para los creyentes serios que realmente han llegado a su conversión, es inolvidable el día en que Jesús cambió sus vidas. Cuando a mediodía, oh rey, es que no olvidemos que Pablo está ante Agripa, es un rey. Por eso le dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, sí, comisionado, empoderado, respirando muerte, en todo su esplendor y éxito religioso. Pero sabes, posiblemente también pensando en hechos como el de Esteban, porque estaba fresquita la situación. Dice Pablo, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Es que la vio. Pablo quedó ciego después de esto por unos días, pero él vio esa luz que sobrepasaba el resplandor del sol. Hágame el favor. Piense usted en el día más soleado que haya conocido, que hasta este momento le haya tocado vivir. Y una luz que sobrepase la luz del sol al mediodía. Válgame Dios. Vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Esta luz maravillosa y envolvente estuvo alrededor de todos. Cada vez que paso por este pasaje, así como siento
el pesar y la tristeza por la hazaña con que Saulo persiguió a los creyentes, también puedo ver con alegría y con gozo la magnificencia de nuestro buen Señor Jesús, ya resucitado y sentado en el trono. Es que aquí estamos hablando de alto calibre, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, este detallito de caer todos en tierra no se menciona en los dos relatos anteriores de su testimonio. Aquí podemos pensar en algo similar a lo que ocurrió cuando fueron a apresar al Señor Jesús. Y aquella turba armada de palos y también rabiosa, cuando el Señor Jesús dijo, yo soy, cayeron como pollos ahí al piso. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, es que desde esta posición física de humillación es que uno se debe aproximar a Dios. Desde las alturas soberbias del ego, uno no alcanza a ver a Dios, porque uno solo se ve a sí mismo. En este caso, Pablo solo veía su celo religioso, pero allí en el piso estaba listo para empezar su nueva vida. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Es que además de ver la luz, ahora la voz es audible. Y ahora Pablo se apersona, dice, ¿qué me hablaba? Aunque todos cayeron al piso, le habla directamente a Saulo. Y decía en lengua hebrea, que es el dialecto arameo. Y esto me hace pensar con gratitud en que Dios nos habla a cada uno en nuestro idioma. Es que eso no es ningún problema para Él. Sí, muy rico para todos aquellos que se esfuerzan en aprender griego, hebreo y otras lenguas. Pero cuando Dios te habla de manera que lo entiendas. Y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo llamó por nombre propio, porque recordemos que la relación es personal. O sea, Dios no se equivoca y le estaba apuntando a otro y le pegó a usted. No. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No podemos dejar de recordar que el que persigue a un cristiano persigue a Cristo. El que habla mal de un cristiano habla mal de Cristo. El que acosa a un cristiano acosa a Cristo. Pero quisiera que esto en nuestra mente funcione en ambos sentidos. Me explico. Algunos creyentes hoy, por falta de renovación del entendimiento, se sienten como huérfanos. Sí, saben que se convirtieron y llegaron al Señor, pero se sienten diminutos ante los posibles acosos y las pruebas que les corresponda enfrentar, ante los vituperios. Pero qué triste, cuando en medio de las aflicciones que nos pueden estar ocurriendo a muchos, en este momento y en este instante, a usted que me escucha, no se vaya pues a aislar en un mar de lágrimas y de autocompasión, porque la persona o la institución que a usted le esté persiguiendo o hablando mal de usted o acosándolo, realmente está persiguiendo a Cristo, que es su cabeza. ¿Por qué me persigues? Y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entendámoslo mejor. El Señor Jesús usa un proverbio griego que era muy conocido. A usted y a mí, pues, la palabra coces y aguijón, de pronto hasta nos dejan fuera de base. Pero resulta que ese proverbio griego clásico que el Señor está citando acá, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, representa a un buey testarudo que patea contra el aguijón solo para dañarse a sí mismo. Johnny, ¿qué es el aguijón? También lo investigamos, mire. El aguijón del buey era una vara puntiaguda o un palo con una punta de metal afilada que el hombre que lo dirigía usaba para hacer que su buey avanzara.
Entonces ahora imagínese el buey dando coces, un buey testarudo desde luego, contra ese aguijón. Se dañaba. Eso es lo que el Señor Jesús, que es Dios, le está diciendo a Pablo. Ralph Earl, hoy vamos a tener muchos comentaristas invitados, dice: ¿es posible que el Señor Jesús hubiese estado haciendo referencia a aguijones tales como, por ejemplo, la conciencia de Saulo debía decirle que tratar de manera tan cruel a los cristianos era malo? O, por ejemplo, que la vida sin tacha de esos cristianos debía cuestionarlo porque, al fin y al cabo, los estaba atacando de una manera infame. También tenía que estar recordando la oración de Esteban pidiendo perdón por sus perseguidores en el momento en que lo padreaban, pues si él estaba ahí cuidándole la ropa a quienes le lanzaban las piedras. Sí, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, porque aquí Saulo no era creyente, Saulo era un inconverso cualquiera, como cualquier otro, que creía estar sirviendo a Dios. Por eso dice muy bien en una de sus cartas: esto no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y en ese instante, con reprensión y todo, el Señor Jesús está teniendo misericordia de Saulo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, recordemos, ahí está Agripa capturado por la narración de Pablo. Ahí está Festo, los tribunos, aquella señora, todos estaban ahí. Y recordemos, ¿qué dijo Saulo? ¿Quién eres, Señor? Es decir, la pregunta correcta que todo ser humano debe hacer cuando con Dios se encuentra. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ante la pregunta correcta de Saulo, la respuesta correcta de nuestro amo, el Señor Jesús. A quien tú persigues. Lo dicho, el que persigue a un creyente, persigue a Cristo. Ahora, no esperaría como más drama, pero es imposible. El Señor Jesús no es que ande de afán, pero al grano. Porque Él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies. Es que si es necesario derribarte para que conozcas a Jesús, pues así será. Eso sí, no te va a dejar ahí tirado. Te levantará para Él. Ojo pues, equivocadamente solemos pensar que nos levantará para hacernos exitosos para el mundo y su sistema caído. Craso error de percepción, aún avivado y promovido por los púlpitos carnales que entregan a los fieles el peligroso mundo de las añadiduras y la afición a lo temporal y a lo terrenal, en vez de entregarles lo eterno y lo definitivo. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Es decir, te falta mucho camino por recorrer. No te voy a dejar ahí caído, pero te voy a levantar para lo que a mí me interesa, es lo que le está diciendo el Señor Jesús a Saulo. Porque para esto he aparecido a ti. Porque para esto tiene mucha fuerza. He aquí la razón de Jesús para llegar a ti. Ojo con lo que voy a decir. No es solo para salvarte, aunque eso es importante. No es solo para sanarte, aunque eso es importante. No es solo para ayudarte, aunque eso es importante. No es solo para restaurarte, por favor. Hay más. Porque para esto he aparecido a ti. Me muestra una relación íntima, personal. Y tiene que ser así porque afectará tu vida para siempre. Créeme, si una persona
que dice haber tenido un encuentro con Cristo Jesús, vuelve a su anterior vida, si su vida continúa igual, si el encuentro con Jesús no trastocó su manera de pensar y de vivir, está en una religión, no se encontró con Cristo. John, pero usted ¿por qué nos habla tan duro? Sí, lo sé. Pero es que estamos hablando de tu eternidad y de la mía. Porque para esto he aparecido a ti. A un alto porcentaje no se les apareció Cristo. Se les apareció un método. Y por eso en los pasillos de las congregaciones encontramos gente que vive de una manera tan carnal. Porque para esto he aparecido a ti. Cuestiónate, por favor, si tu vida sigue igual, por años que lleves y décadas en este caminar, y sigues aferrado a lo mismo y en las mismas, y no estoy hablando solo de los pecados groseros, estoy hablando de la vida carnal dedicada a las añadiduras, no tuviste un encuentro personal con Cristo. Y si lo tuviste, muy despistado, muy despistada, para no haber cambiado de vida. Porque para esto he aparecido a ti. Y en el caso de Saulo, miren lo que le dice: para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Para ponerte me habla de que hay un lugar para cada uno de nosotros, que debe ser ocupado por cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo, es decir, para Él, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Por ministro me recuerda que es un siervo. Aquí cuando me habla de ministro, no es el encopetado ególatra que cree que es la cuarta persona de la Trinidad. No. Aquí por ministro es porque es una persona bajo el señorío de Cristo. Alguien con amo, alguien con dueño, alguien con ley. Para ponerte por ministro y testigo, como mártir. En otras palabras, se le acabó la independencia. Bienvenido al camino de la dependencia. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, incluido este momento en el que está tirado en el piso, y también el testimonio que vio de los perseguidos por él, castigados por él, intentando que blasfemaran, pero que no negaron al Señor y por eso los tuvo que matar. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, en primer lugar, y de aquellas en que me apareceré a ti. De aquellas. Se refiere a las que Saulo verá, las que se le dirán. Esto, amigo y amiga, es un camino progresivo de conocimiento. Ojo, el creyente que sigue hablando siempre de sí mismo, siendo creyente, es una persona estancada. Así sea predicador. Algunos son mediocres predicadores de sí mismos. Personas que no han permitido que su mente se renueve por la lectura juiciosa de la palabra, que es la que lo equipa para hablar solo de Dios y de sus hechos. Aquel creyente que pasados meses y años solo sigue hablando de sí mismo, está estancado. Aquel predicador que sube al púlpito y habla de todos sus testimonios, de sus hechos y de sus logros, y por allá medio menciona a Cristo para justificar la situación carnal de lo que está diciendo, es un creyente estancado. Y de aquellas en que me apareceré a ti. ¡Qué maravilla! Pilas aquí. Ojo con esto. Ya oigo los pensamientos de algunos. Pensando, Dios a mí ni se me ha aparecido, ni me ha hablado. Por favor. Es que resulta que nosotros tenemos 66 libros con los testimonios de Dios y sus mandatos, incluidos este pequeño zoom que le hacemos a la vida de Saulo.
nuestro amado apóstol Pablo. Vea, si nosotros somos coherentes, a decir verdad, somos más ricos en luz que ellos, porque tenemos todo el panorama completo de Génesis hasta Apocalipsis. Y de aquellas cosas en que me apareceré a ti. Y le habla de protección, observe, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. La palabra aquí librándote es rescatándote. Dios al que derriba y lo levanta y le da una misión, lo protege hasta que acabe esa misión. Y es específico el Señor Jesús porque le dice, de tú. Recuerde, mire, es que leer despacio sí es mejor que leer rápido y buscando añadiduras. Cuando le dice, librándote de tu pueblo, ese de tú nos está recordando Jesús que Él, como preexistente, no le pertenece a ningún pueblo. Nos está invitando a pensar, es que todos los pueblos le pertenecen a Él. Librándote de tu pueblo, refiriéndose a los judíos, que procurarían su mal, como efectivamente años después está ocurriendo, porque recordemos que Pablo está dándole testimonio a Agripa, preso por las acusaciones falsas de los judíos. Librándote de tu, pero no lo han podido tocar, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Es que los gentiles no se quedaron atrás cuando de hacerle daño a Pablo e intentar matarlo se trató. A propósito, en este juicio al cual estamos asistiendo, en este Hechos 26, está en manos de los dos pueblos en ese instante, los judíos acusándolo y los gentiles juzgándolo. Pero les dice esa preciosa voz del Señor Jesús a Saulo, a quienes ahora te envío. Esa palabra envío ahí es la misma de donde surge el sustantivo apóstoles, apóstolos, es un envío. Es verbo y sustantivo. Lo cual Pablo definitivamente hizo, porque primero, como ya hemos visto, predicaba a los judíos y luego a los gentiles, a quienes ahora te envío. Un envío apostólico para Saulo. Podría uno quedarse ahí, pero es que la cosa avanza. Quiero recordarte que hace varios versículos venimos escuchando la voz del Señor Jesús. Desde el 14 dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, escuche qué hermoso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. No, es que a nosotros nos metieron un gol, pero olímpico, al hacernos pensar que el Señor Jesús se va a aparecer para darnos carro, casa, beca, marido, mujer, viajes, finca, bla, 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 bla. El Señor Jesús se aparece para darle un rumbo a nuestra vida eterno, pero también con una misión aquí en lo temporal que lleve también un mensaje eterno. John, entonces a mí no me va a dar nada, ni el carrito, ni la casita. No, escuche, pero es que por favor, ya el Señor Jesús nos dijo que de esas cosas no tenemos que preocuparnos, porque son añadidas. Por eso, el Señor Jesús no se parece a Saulo para darle esposa porque era ya muy soltero. No. Para que abras sus ojos
de judíos y gentiles. Ojo, ojo con esto, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Es que aquí voy medio a introducir el asunto. Vea, si usted se quiere ahorrar la lectura de las cartas de Pablo, es decir, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Filemón, me falta una, Tito. ¿Se lo quiere ahorrar? Présteme atención en estos cortos versículos que siguen, porque acá está resumido todo lo que el apóstol dijo en esas cartas. El Señor Jesús le dice, para que abra sus ojos, los ojos espirituales. Pues recordemos que ambos pueblos estaban ciegos. Los gentiles más que los judíos, pero ciegos al fin y al cabo los dos. Los judíos estaban ciegos a la persona del Mesías y a su deidad. Para ellos Jesús no era Dios, por eso lo crucificaron. Pero los gentiles sí estábamos 100% en oscuridad, mejor dicho, éramos más que invidentes. Por eso el Señor Jesús le dice a Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. El convertirse es un cambio de vida. El convertirse me está hablando de nuevo nacimiento. El convertirse me está hablando de que las cosas viejas pasan y se hacen otras nuevas. Pero el Señor Jesús es concreto y le dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Cuáles tinieblas? Dirá alguno. Las tinieblas absolutas en que estábamos sumidos a nivel espiritual y vivencial, totalmente ajenos a Dios. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, es decir, a la libertad, a una vida sin temor, a una vida en plena paz en Cristo Jesús. Pero como el Señor Jesús no quiere dejar nada a la imaginación de Saulo, le dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Es decir, Satanás tiene una potestad, tiene autoridad, claro. Es que no olvidemos que todo lo de Satanás es limitado. Tiene un poder, pero es un poder relativo. Es un poder relativo y limitado a su campo de acción permitido. Recuerde, por favor, no estamos hablando de una rueda suelta. Satanás no es una rueda suelta, ni es omnipotente, ni es omnipresente. No. Por eso, el Señor Jesús le dice a Saulo, y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, a la potestad de Dios. A la que me está llamando es a la potestad de Dios que sí tiene todo el poder. Aleluya, gloria a Dios. De la estrecha visión caída del diablo pasamos a la ilimitada visión eterna de Dios. A eso se está refiriendo. Y de la potestad de Satanás a Dios. Y recuerden, no le deja nada a la imaginación a Pablo porque le dice, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bueno, es que aquí hay mucha tela por cortar. Lo que el Señor Jesús le está diciendo a Saulo es, para que puedan pasar de esas tinieblas a la luz y de esa potestad de Satanás a Dios, es que te estoy enviando que les abra los ojos. Pero solo puede darse ese trasladarse por medio de la fe que en mí tengan, para que reciban por la fe que es en mí. Por eso le está diciendo que una vez que somos rescatados de la perniciosa potestad de Satanás, ahora vamos a recibir realmente aquello para lo que fuimos creados, y ahora redimidos, porque el evangelio de algunos solo llega hasta la redención. No, eso sería quedarnos atascados en el gozo de la salvación, porque la salvación
en Cristo Jesús es solo la puerta de entrada. Es que hay muchas más cosas en la casa de Dios para su familia. Por eso dice, para que reciban por la fe que es en mí. La fe es creer, pero no es cualquier creer. Por eso Él dice, la fe que es en mí. Porque hay gente que tiene fe hasta en el palo de mango que tiene en el patio. No, aquí estamos hablando de la fe en Cristo Jesús. Por eso Él dice, que es en mí. Solo en Jesús. Esa es la fe en Él. En quien el Padre ha depositado todo. En Él. Y gracias a la labor tutora del Espíritu Santo, somos introducidos en Él, en Cristo, para poder ser trasladados de esa potestad de Satanás a Dios y para convertirnos de tinieblas a luz. A eso se refiere. Para que reciban por la fe que es en mí. Y ahí viene, perdón de pecados. Aleluya. Pero díganme, ¿quién más puede perdonar pecados? Solo Dios. Y es que Jesús es Dios. No se me pierda. Agripa, Berenice, Festo, los tribunos, los principales de la ciudad, los judíos, los asistentes, los soldados. Y no se me vaya a salir por la tangente. Usted y yo. Solo en Cristo Jesús podemos tener perdón de pecados. Ninguno como aquellos que les acabo de mencionar, ni nosotros tendremos la disculpa de decir que no se nos predicó el poderoso mensaje de Dios. Porque si usted está escuchando esta prédica 2000 años después, basado en lo que el libro de Hechos nos está diciendo, también ahora tiene que tomar usted una decisión, como la tuvo que tomar Agripa, Festo y toda esta gente. Que hayan dicho no es otra cosa, pero no tienen disculpa. Y hoy, nuevamente, Pablo nos está alcanzando con su testimonio y nos deja otra vez convictos de tomar una decisión. O creemos en Cristo Jesús o no, para perdón de pecados. Y continúa diciendo, y herencia entre los santificados. Aquí la cosa ya sí se va volviendo más exclusiva. Porque tenemos derecho a una herencia, pero entre los santificados. Es decir, es una herencia que solo le corresponde a los que por la fe en Jesús creyeron. Esto es impresionante. Herencia entre los santificados, porque basados en el mismo contexto, serán aquellos que de entre los judíos y de entre los gentiles crean en Cristo Jesús. A esos entonces se está refiriendo como santificados para tener una herencia. Solo se puede entrar a esta herencia por la fe que es en Jesús. Hay perdón de pecados, sí, pero también hay una herencia. Es que la palabra santificados acá va mucho más allá de un concepto religioso. Se está refiriendo a ser santo. Es decir, aquel que es consagrado. En una faceta es ser dedicado, ser apartado para Dios. Y en otra es dedicarse a la purificación para tener un carácter adecuado para poderme dedicar a Dios. Sí, a eso se está refiriendo el texto y va mucho más allá. Es que nosotros no somos los únicos que hemos pasado por aquí por este texto. Es que hay 2000 años de creyentes que han estado antes que nosotros. Miren lo que dice, por ejemplo, uno de nuestros historiadores invitados, de nuestros apreciadores invitados, de nombre Prox. Es que se escribe muy difícil. Prox, así. Él dice, la santificación no es una acción moral del hombre, sino un estado efectuado divinamente. Porque aquí no estamos
según este señor, que se me vuelve impronunciable, ante un ser humano que decidió consagrarse a Dios. No, vamos a caer en ese error. Hay otro, más fácil de pronunciar, otro de nuestros comentaristas invitados, Kremer, dice: santificar significa hacer que cualquier cosa participe, de acuerdo a su medida, de la santidad de Dios, en la pureza de Dios tal como está revelada en su amor elector. Ahí viene, Dios elige, Dios santifica. Esto es muy importante y le suplico que lo escuche después más despacio. Thayer, que es otro de nuestros invitados hoy, dice: en general se llama a los cristianos santificados, como aquellos que, librados de la impureza de su maldad, han sido acercados a Dios por su fe y por su santidad, la de Dios, no la nuestra. Y uno ya conocido entre nosotros, Ralph Earl, dice, vuelvo y te digo, no pase por alto estos conceptos de hombres santos que ya han pasado por este texto y la han sudado. Mire cómo nos queda a nosotros de fácil entonces apropiarnos de lo de ellos. Por eso hago la cita y las referencias. Es que esto no se me ocurrió a mí, pero han tenido otras personas más luz. Ralph dice, en su sentido más amplio, el término santificados incluye a todos los cristianos como apartados para Dios. Ojo pues, en el más amplio. Pero también es verdad que el término tiene un sentido más estrecho, más específicamente aplicado a aquellos que han sido crucificados con Cristo. Es decir, aquellos que no se quedaron en la puerta, esta ya sí es una anotación mía, de la salvación, sino que entraron. Y Ralph dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y en ese versículo de Romanos 6:6 es que se apoya Ralph. Se lo leo nuevamente. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gálatas 2:20 lo dice más claro. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ya Pablo nos lo había dicho en sus intenciones de Hechos capítulo 15, versículo 8 al 9. Permítame, se los leo. ¿Cuál es el afán? Refiriéndose a los que habían sido llenos del Espíritu Santo. Leo textual. Hechos 15 del 8 al 9. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Recordemos que eso lo dijo Pedro cuando Pablo y Bernabé fueron a aclarar la herejía que había salido desde Jerusalén, que le decía a los gentiles que se tenían que circuncidar para ser salvos. Entonces, en la defensa que estaba haciendo Pablo, se levanta Pedro y hace esta acotación. Vuelvo y te lo leo. Es que estamos hablando de que la santificación, y por eso vamos a hablar más de esto después, la hace el Espíritu Santo aplicando lo que en Cristo Jesús el Padre nos ha dado. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, hablando Pedro acerca de los gentiles y de los judíos, purificando por la fe sus corazones. Y acá aparece otro comentarista, Ladd, con doble D, y nos dice que este versículo 18 de Hechos 26 es muy parecido a Colosenses 2, del 12 al 14, y con esto quiero terminar por hoy, que dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros,
estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso te dije, amable oyente, en esta comisión que el Señor Jesús le está dando a Saulo, se resumen todas las cartas del apóstol Pablo. Amado Padre Celestial, gracias. Amado Señor Jesús, gracias. Amado Espíritu Santo, gracias por la obra de redención iniciada por ustedes y de santificación concluida por ustedes, porque en nuestras fuerzas no llegamos a la esquina. A ustedes sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.